¿Empezamos? ¿Sí? Buenos días a todos y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el director gerente del Servicio Extremeño de Salud y la secretaria general del Servicio Extremeño de Salud. El tema de la convocatoria de prensa de hoy es en aras a la transparencia de lo que se está haciendo por parte del Servicio Extremeño de Salud en materia de el desarrollo de la fase de oposiciones del SES para generar empleo público y de calidad y consolidar nuestras plantillas. Pues queríamos dar información de cómo se va desarrollando el proceso ahora que termina, por decirlo de alguna manera, esta primera tanda de oposiciones en las que nos hemos metido, y saben que después ya siguen las oposiciones de esta convocatoria a partir del mes de febrero. Y nos parecía un momento adecuado para hacer un balance de lo que llevamos hecho y que sepa la ciudadanía en lo que estamos trabajando en todo momento. Miren, cuando llegamos al Gobierno de la Junta de Extremadura, teníamos claro que debíamos trabajar en consolidar nuestras plantillas, en consolidar las plantillas del Servicio Extremeño de Salud. Mucho se está hablando ahora de la falta de médicos especialistas, mucho se está hablando ahora de la falta de determinados profesionales como la enfermería o de los técnicos auxiliares en cuidados de enfermería en las diferentes plantas de nuestros hospitales y nuestros centros sanitarios. Pero entonces el tema que teníamos encima de la mesa era que teníamos unas plantillas que no estaban consolidadas. Y ese era el reto al que se enfrentó por vez primera el Gobierno de la Junta de Extremadura, que en este momento ocupa el Gobierno. Además, queríamos consolidar las plantillas independientemente de la categoría y de la especialidad. Era necesario que hiciésemos una consolidación de esas plantillas para que nuestros profesionales tuviesen unas mejores condiciones de trabajo, pudiesen trabajar de una forma mucho más adecuada. Ya que para que el SES funcione son necesarios todos sus profesionales, no quiero olvidarme de ninguno de ellos. Para nosotros son importantes absolutamente todos y cada uno de ellos. Desde el celador hasta el último médico, desde la enfermera hasta los técnicos de radiología, desde los técnicos de anatomía patológica y de laboratorio hasta cualquiera de los que trabajan para el Servicio Extremeño de Salud. Así nos pusimos a trabajar en ese momento en unas oposiciones y en unos concursos de traslado que estaban pendientes entonces y que eran del año 2011. Estamos hablando del año 2015. Y nos pusimos a trabajar para que terminásemos ese proceso que se había convocado en el año 2011 y que en el año 2015 estaban inacabadas. Como también nos tuvimos que poner a trabajar en constituir más de 90 bolsas de empleo de todas las categorías y especialidades en el Servicio Extremeño de Salud que estaban pendientes de poner en marcha desde el año 2013. Por lo tanto, esos son los dos primeros retos en los que este Gobierno estuvo trabajando incansablemente. Primer reto, acabar con las oposiciones y los concursos de traslado que se habían hecho, que se habían convocado en el año 2011 y que en el año 2015 estaban inacabados. Y, en segundo lugar, constituir más de 90 bolsas de trabajo para nuestros futuros profesionales que estaban pendientes de poner en marcha desde el año 2013. Una vez realizadas esas acciones, les digo que la tasa de temporalidad en el Servicio Extremeño de Salud, fue del 21%. Si les tengo que hacer un análisis de esta tasa de temporalidad, decirle que éramos de los servicios regionales de salud que menor tasa de temporalidad tenía, pero una tasa de temporalidad sobre la que teníamos que trabajar intensamente, convocando oposiciones para alcanzar un objetivo absolutamente claro: pasar al inicio de legislatura de una tasa de temporalidad del 21% a una tasa de temporalidad del 8% al final de la legislatura.
Y en ese camino es donde pusimos en marcha, de acuerdo con la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que también fijaba ese objetivo de tasa de temporalidad, para reducirla nos pusimos a trabajar en lo que era más importante en ese momento para nosotros: ofrecer un trabajo estable en el Servicio Extremeño de Salud y marcar una ruta, es decir, que las personas que quisiesen trabajar en nuestro Servicio Extremeño de Salud supiesen aproximadamente cada cuánto iban a salir oposiciones y cada cuánto tiempo iban a salir concursos de traslados. Y ese fue nuestro segundo gran hito con respecto a la estabilización del empleo: llegar a un acuerdo en la mesa sectorial donde nos comprometíamos todas las partes a celebrar oposiciones cada 2 años y en el año en el que no hubiera oposiciones celebrar concursos de traslados. En septiembre de 2017, con ese acuerdo vigente, se convocan un total de 1.368 plazas de oposición que correspondían a las ofertas públicas de empleo de los años 2015, 2016 y 2017. El ministro Montoro firma con las organizaciones sindicales por entonces un acuerdo que permitía convocar plazas por encima del límite que establecía las tasas de reposición que habíamos tenido en materia sanitaria fijadas en las distintas leyes de presupuestos generales del Estado. Fruto de esa flexibilización, logramos que entre marzo y abril de 2018 pudiésemos convocar otras 1.837 plazas más que provenían de la oferta adicional y extraordinaria del año 2018. Esto nos situó en el momento de la convocatoria en que el SES ha convocado en esta ocasión 3.205 plazas para todo el Servicio Extremeño de Salud en cualquiera de sus categorías y especialidades. 3.205 plazas, que es la mayor convocatoria de oferta de empleo público realizada por parte del Servicio Extremeño de Salud en toda su historia. 3.205 plazas que se dividen o que se reparten en 45 categorías y especialidades. Además, hemos adoptado el criterio de seguir la celebración de las oposiciones en las mismas fechas pactadas por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, porque esto nos permitía evitar la competencia por los especialistas que se pudieran dar entre las distintas comunidades autónomas y, por lo tanto, era ventajoso para Extremadura. Como balance, decirles que hemos desarrollado ya 38 pruebas selectivas del total de las que tenemos planteadas, que se han desarrollado con total normalidad, que el índice de participación ha sido variable en cada una de estas convocatorias. Les puedo poner el ejemplo de máxima participación del 100% en la especialidad de facultativo especialista de área, especialista en cirugía en cirugía plástica y reparadora, o les puedo poner el ejemplo de mínima participación que hemos obtenido en el personal de lavandería
que ha sido de un 18,5% del total de los aspirantes presentados. En esa horquilla nos estamos moviendo. Si pudiésemos hablar desde el término estadístico de una moda en cuanto al porcentaje de aspirantes que se han presentado, la moda estaría alrededor del 45%. Esa sería la moda desde el punto de vista del término estadístico en el que se han situado el porcentaje de aspirantes presentados a nuestras convocatorias. Otra de las conclusiones es que hay mayor participación en las de personal sanitario frente a las de personal de gestión y servicios, donde hay menor participación. De los 38 procesos selectivos realizados, ya se han corregido los exámenes y publicados los aspirantes que han superado la fase de oposición de un total de 25 categorías. Estos datos nos permiten avanzar que seremos capaces de poder cumplir con lo pactado en la Mesa Sectorial de Sanidad de cada 2 años oposiciones y en el año del medio concurso de traslado. Y además, con estos datos podemos decir que, salvo en la categoría de médicos de urgencias de atención primaria de salud, en la que se han quedado desiertas 3 plazas de las 20 convocadas en total, y las de urología, que se han quedado desiertas 5 plazas de las 15 ofertadas, todas las demás han sido cubiertas en el 100%. 25 categorías ya están en concursos de méritos, es decir, los tribunales ya están evaluando los méritos que tienen los aspirantes porque ya hemos corregido exámenes, tenemos las notas y ahora hay que adaptarla a ese concurso de méritos. 13 faltan por terminar la corrección y 7 categorías se celebrarán los exámenes entre febrero y mayo del año 2019, en consonancia, como les decía, con lo pactado en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Me voy a permitir, aunque sea un poco cansado, hacerles un repaso de los exámenes que están pendientes, para que todas las especialidades, para que todas las personas que quieran optar a esas especialidades tengan claras cuáles son las fechas para las que ya están convocadas esas 7 categorías en las que se tienen que celebrar los exámenes. El 3 de febrero se realizará el examen de matrona, o dicho técnicamente, enfermería especialista en obstetricia y ginecología. El 17 de febrero se celebrará el de fisioterapeutas. El 28 de abril se celebrará el de técnico especialistas de cuidados en enfermería. El 7 de abril, el de auxiliares de la función administrativa. El 10 de febrero, el de celador. Y el 9 de febrero, el de celador con discapacidad intelectual. Termino ofreciéndole los datos globales de la convocatoria. Se han convocado, como les decía, 3.205 plazas, lo que ha supuesto que hayamos tenido un número de aspirantes en el Servicio Extremeño de Salud de 98.993. Presentados en el turno libre 11.052 aspirantes, 295 en el turno de promoción interna y 238 en discapacidad. Con esto queremos ofrecerles que la seguridad, queremos ofrecerle la transparencia y queremos ofrecerle el compromiso del Servicio Extremeño de Salud por contar con unas plantillas estables
y alcanzar una tasa de temporalidad del 8% al final de esta legislatura, como era nuestro compromiso político. Nada más, y abrimos un turno de preguntas sobre este o cualquier otro tema. Días. O yo no me he enterado. ¿Cuándo empezaron estos exámenes que terminarán, si no he escrito mal, el 28 de abril los últimos? ¿Cuándo comenzaron? Esas siete categorías cierran un proceso que se inició ¿cuándo? No sé si no he tomado nota o es que... En julio de 2017. Los primeros exámenes fueron en julio. Perdón, 2018, me estoy liado. ¿En julio? Estoy con el baile de los presupuestos. Julio 2018. Julio con L de 2018. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Quería preguntar, en el caso de las especialidades en las que se ha presentado tan poquita gente que no se ha llegado ni a cubrir. ¿En el caso? En el caso de las especialidades que no se cubren. Entiendo, bueno, que se cubrirán por interinidades, obviamente. Pero si hacen alguna interpretación de por qué no hay especialistas suficientes formados. Bueno, no. Puede ser un poco. Lo digo porque veo que en pediatría, en cirugía pediátrica, se han presentado 7 personas. Sí. Vamos a ver. Hay una falta de especialistas generalizada en todo el Servicio Extremeño de Salud, pero yo creo que las plazas que han quedado desiertas no han sido porque no se hayan presentado. Si ustedes ven el cuadro, no es porque se hayan presentado. Es decir, es porque los tribunales son soberanos para poner los exámenes y ha habido un punto de corte, que el punto de corte es la nota de 5, entiendo, que es como figuraba en la categoría, y si no han superado esa nota de corte, pues evidentemente esas plazas quedan desiertas y se ofertarán, evidentemente, a ser cubiertas por interinidades. Pero no puedo dar muchas más explicaciones porque a partir de que el gerente del Servicio Extremeño de Salud convoca las oposiciones y constituye los tribunales son soberanos para poner el tipo de examen, para graduar la dificultad del examen y para, evidentemente, que eso tenga un resultado en la nota de corte y en el número de personas que superan o que no superan esa nota de corte, evidentemente. Sí, decía la semana pasada que, a pesar de ser la oferta pública más extensa, hay especialidades, como decimos, que no se cubren, sí. Hay problemas de que falta personal. Decía la semana pasada que iba a haber una serie de incentivos para conseguir atraer a médicos y a personal sanitario, sobre todo de esas especialidades. Lógicamente, en las próximas OPE no puede haber ningún tipo de estos incentivos, ¿no? Entiendo. No. Son simplemente para las interinidades. No, vamos a ver. El que nosotros saquemos oposiciones es una medida más de estabilización del personal. Una medida muy importante. Pero es una de las medidas con las que tenemos que combatir la falta de determinados especialistas o de determinados profesionales. O una medida con la que tenemos que combatir el que haya profesionales que elijan o no elijan una determinada plaza. Porque si la plaza es en propiedad, evidentemente el incentivo es mayor que si le ofrece una interinidad. Ahora bien, dicho esto, nosotros tenemos que seguir incidiendo en algo que está afectando a todo el país, pero que nosotros tenemos que mirar para nuestra tierra. Y nuestra tierra es Extremadura. Y nuestra tierra es Extremadura y significa que nosotros vamos a tener una población de profesionales en el Servicio Extremeño de Salud que, no siendo la más envejecida de todos los servicios regionales de salud, es decir, nosotros damos el pico de jubilaciones en el Servicio Extremeño de Salud 2 años detrás de la media del resto de servicios regionales de salud. Pero tenemos que llevar a mesa sectorial para negociar la ampliación voluntaria para seguir trabajando hasta una determinada edad. Y esa es una de las medidas que llevaremos a la próxima mesa sectorial. Segunda medida.
hacer los contratos más atractivos para que gente de otras comunidades autónomas se vengan y para los que están aquí se queden. ¿Cómo se hace eso? Pues en lugar de ofertar trabajos o contratos, mejor dicho, de menor duración, ofertarlos de mayor duración. De mayor duración. Y esa es otra de las medidas que llevaremos a la mesa sectorial. Tercera medida que llevaremos a la mesa sectorial a negociar. Tenemos zonas que sabemos que son de difícil cobertura. Pues porque están en la periferia de nuestra comunidad autónoma o están cerca de otras comunidades autónomas que tienen núcleos de población cercanos a esos hospitales. Y hay gente que prefiere vivir en un núcleo de población mayor frente a vivir en otros sitios. Pues tenemos que identificar esas plazas para ver cómo podemos incentivarlas. E incentivar no es desde el punto de vista económico. Puede ser incentivándolas a través del reconocimiento del trabajo que realizan o pueden ser incentivándolas también con determinados complementos. Y luego, por la falta de médicos de familia que tenemos en todo el país, estamos yendo a un mayor número de acumulaciones de consultas del que nos gustaría. Vamos a trabajar con la Mesa Sectorial de Sanidad a ver si entre todos podemos encontrar una fórmula que permita que se acumule lo menos posible y que haga más atractivo el trabajo en atención primaria de salud. Y luego hay una última cosa, y es algo que para lo que nos ha dado permiso la Mesa General de la Función Pública, y es recuperar la negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad a partir del mes de febrero de la carrera y el desarrollo profesional. Y esto quiero matizarlo muy bien por los comentarios que ha habido en las redes sociales últimamente. Cuando hablo de carrera y desarrollo profesional, estoy hablando de todos los profesionales del Servicio Extremeño de Salud. Las últimas noticias aparecidas en prensa se referían a los médicos porque es sobre los médicos sobre lo que se me realizaban las preguntas. Pero esto no se circunscribe a los médicos. La recuperación de carrera y de desarrollo profesional de forma progresiva es para todos los trabajadores del Servicio Extremeño de Salud. Ese es el paquete de medidas. Me puede preguntar, ¿y por qué ustedes no lo hicieron antes? Pues no lo hicimos antes porque estábamos en plenas elecciones sindicales. Esta semana se constituye la Mesa Sectorial de Sanidad después de las elecciones sindicales. Ya sabemos cuál es la representatividad que tiene cada uno de los sindicatos y a partir de ahí bajaremos este paquete de medidas a la mesa para que empecemos a trabajar y a negociar con las organizaciones sindicales para las mejores condiciones, no solo de la atención primaria de salud, sino de todo el Servicio Extremeño de Salud. Pero creo que informar sobre la convocatoria de oposiciones es un acto de transparencia y de responsabilidad que teníamos que hacer en este momento. Sí, ha comentado que el objetivo era una tasa de temporalidad al final de la legislatura del 8%. Con las convocatorias, con los aprobados, ¿cree que se puede cumplir esa tasa de temporalidad? Sí. Sí. Sí, sí. Por eso lo hacemos. Sin paliativos. Lo hacemos por eso. Pero vamos, quiero insistir en que teníamos un porcentaje de temporalidad del 21%, que aquí había servicios regionales de salud que tenían una temporalidad del 50%. Quiero que esto se ponga en el contexto. Sí. Lo digo porque somos muy dados a las críticas de, bueno, en Extremadura la tasa de temporalidad. No. El Servicio Extremeño de Salud ha mantenido
permanentemente unas buenas tasas de temporalidad. El 21% no es una mala tasa de temporalidad para como estaban otros servicios regionales de salud. Pero nosotros, desde nuestra ideología y desde nuestra convicción política, creemos que la tasa tiene que ser menor y tiene que ser de ese 8% con el que nos hemos fijado. ¿Más preguntas? Muchas gracias a todos y a todos.